Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Soy Belén Leguizamón, ayudante, estudiante de la docencia en la Cátedra de Derechos Humanos, y en esta oportunidad estoy en calidad de invitada a dar la clase de la unidad número 9 sobre derechos de los pueblos indígenas. Bueno, es así que vamos a iniciar. El objetivo de este video es que sirva como una ayuda, una guía para que ustedes después, cuando vayan a los textos, a la bibliografía obligatoria, tengan una guía y no se pierdan en su lectura. Van a ver que los autores y autoras que hemos seleccionado en la bibliografía son, en su mayoría, todas argentinos y argentinas, porque hemos considerado también que es relevante para la cátedra traer como estas voces de autores y autoras argentinos que se dedican a la temática de pueblos indígenas. Sobre todo porque a veces el tema parece como un poco lejano a nuestras realidades y especialmente al derecho, por sobre todo porque lo que primero se nos viene a la cabeza son realidades como las de Bolivia o la de Ecuador, pero no queríamos dejar de traer no tan solo la construcción teórica que tienen autores y autoras de acá, sino también las realidades que hay acá nacionales y argentinas. Bueno, ahora voy a presentar, voy a compartir la pantalla para iniciar con la presentación. Bueno, esta clase grabada está destinada para las dos comisiones, así que cualquier duda, consulta que surjan, después vamos a ver con la cátedra si habilitamos el foro o se pueden comunicar directamente por el aula virtual, ¿sí? Bueno, para iniciar, a modo de introducción, lo que vamos a hacer es como hacer un pantallazo general por lo que vendría a ser el marco legal, la jurisprudencia, tanto nacional e internacional, y también vamos a abarcar la situación actual y los debates actuales que hay sobre la temática. Hay todo un cuerpo normativo, todo un cuerpo jurídico, esto ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay todo ese cuerpo jurídico que protege a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, está conformada por todo un conjunto, no solo de normativa internacional, tratados y convenios, sino también por la interpretación que los órganos hacen de esos tratados. Uno de esos convenios principales, el principal y el más completo en ese sentido, es el convenio 169 sobre pueblos indígenas. Este convenio fue ratificado, surgió en 1989 y en la Argentina lo ratifica en el año 2001. La mayoría de los estados de América Latina ratificaron este convenio. Es un convenio que surge, principalmente hay un convenio antecesor a este que es el 107, pero que tenía toda una visión y todo un perfil asimilacionista, y por esa razón surge, y obviamente con el calor de las luchas de los pueblos indígenas, surge este convenio, en donde, si bien surge en este órgano que es la Organización Internacional del Trabajo, principalmente porque la realidad que estaba y que está, y lo que más preocupaba en este nivel internacional, era la explotación laboral que sufrían los pueblos indígenas, no solo individualmente como trabajadores y trabajadoras, sino principalmente en su nivel colectivo, o sea, cómo eran sometidos y sometidas las comunidades indígenas para la explotación laboral. Surgieron con el correr de los años la Declaración Universal
es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el año 2007, y la Declaración Americana de Derechos de Pueblos Indígenas en el año 2016. Hay otras convenciones que también fueron vistas a lo largo del cursado, en donde hay artículos especiales que se dedican a pueblos indígenas, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio sobre Biodiversidad, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, y cada uno de estos tratados, como vieron hasta ahora, tienen su órgano de interpretación, y esos órganos de interpretaciones fueron dándole significado y construyendo esa interpretación en el marco de estos artículos específicos que existen para la protección de los pueblos indígenas. Este cuerpo jurídico, bueno, acá traje una síntesis del convenio 169 de la OIT. Lo ideal es que ustedes puedan hojearlo y está como recurso de la cátedra. Todas las leyes y los tratados que nosotros traemos forman parte de la bibliografía en el sentido de que siempre es el marco regulatorio en el cual nos basamos y en el cual se basa toda la doctrina que ponemos como bibliografía obligatoria de la cátedra. Estos son los principales derechos que incorpora el convenio 169, que se pueden dividir en realidad los fines más didácticos que otra cosa, en políticos, territoriales y económicos, sociales y culturales, pero lógicamente todos se encuentran relacionados entre sí, y no es que están de esta forma estructurada en el convenio, sino que a lo largo de su articulado pueden ir viendo que están todos relacionados. Bueno, los derechos políticos que se refieren a la participación y consulta, a la autonomía y a la autogestión, esto después en la declaración también se desarrolla o se le da interpretación. Son derechos que ya vamos a ir abarcando en la medida que vayamos trayendo algunos casos de jurisprudencia. Los derechos territoriales, que tienen que ver con la tierra, el territorio y los recursos naturales, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales también, que tienen que ver con la contratación y condiciones de empleo, la seguridad social y la salud, la formación profesional, artesanías, industrias rurales, la educación y medios de comunicación. Es acá donde está, por ejemplo, todos los artículos que se refieren a la educación intercultural bilingüe, a la salud intercultural. Y la lectura que hacen en general los autores y autoras es que este convenio ha sido muy necesario y es como un eje sobre el cual, si bien ya hacen como 30 años hacen 20 años de la ratificación de Argentina, pero hacen como 30 años de que surgió, el balance que hacen los autores es que es positivo en el sentido de que es un instrumento necesario para la protección de los pueblos indígenas. Como lo dije anteriormente, Argentina lo ratificó, es decir, que forma parte de su estructura legal. Y ahora, a ver, vamos a seguir. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas lo que hace es desarrollar los derechos que se tratan, como dice acá la pantalla, sobre el disfrute de los derechos humanos, la igualdad y no discriminación, la libre determinación, la autonomía, el autogobierno, las instituciones propias, la participación y la consulta, el consentimiento libre previo informado, y los derechos de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Esta declaración, si bien ustedes saben, como se fue viendo en otras unidades, las declaraciones no es que sean vinculantes jurídicamente, sino que sirven para interpretar los tratados o las convenciones, o sea, que forman parte de ese cuerpo jurídico que a la hora de aplicar, interpretar, tienen que ser tenidas en cuenta. Bueno, hay obviamente otro marco internacional en el cual no vamos a profundizar, es una invitación obviamente para que se vayan, digamos, por la bibliografía vayan profundizando, pero también no queremos dejar de traer la normativa nacional y provincial, esto para mencionar algunos artículos o algunas leyes, en realidad son muchas más, pero en nuestra Constitución Nacional tenemos el artículo 75, inciso 17,
en el cual se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, los derechos vinculados a la educación intercultural bilingüe, la participación en la gestión de los recursos, a la posesión de las tierras y los territorios, a la personería jurídica. Además, también cabe mencionar que está el artículo 75, inciso 22, por el cual se incorpora, digamos, al bloque constitucional los tratados de derechos humanos. Entonces, por ende, tanto el convenio 169 como todos los demás tratados y convenciones que tienen en su articulado normativa relacionada a la protección de los pueblos indígenas también está incorporada ahí. Y está la ley 26.160, que es una ley de emergencia que fue ordenada, dictada en el año 2006, como consecuencia del reclamo nacional indígena que tenía que ver con esta demora del Estado, actualmente presente, con esta demora del Estado Nacional, de instrumentar, demarcar y titular los territorios de las comunidades indígenas. Entonces, como consecuencia de esa falta o de esa demora, de ese incumplimiento permanente del Estado, surgió esta ley de emergencia con el objetivo de hacer un relevamiento territorial, jurídico, técnico, catastral, en donde se encuentran las comunidades indígenas, para tener como un mapa o una fotografía real del lugar en donde ellas hacen su ocupación tradicional y sus actividades, con el fin de, en un paso posterior, resolver la titulación de la propiedad comunitaria indígena. Este es un paso en el cual Argentina todavía se encuentra en mora, es decir, que todavía no cumple con esta obligación de instrumentar y de regular la propiedad comunitaria indígena y de titularizar los territorios comunitarios. Este proceso de relevamiento todavía está en curso. Esa ley de emergencia, que en un principio fue dictada por 4 años, fue prorrogada en 3 oportunidades. La última prórroga va a vencer en noviembre del año que viene. Así que, y todavía creo que falta hasta la última prórroga, que fue en el año 2017, se había relevado solamente el 30% de las comunidades indígenas existentes en nuestro país. Cabe mencionar aquí que Argentina tiene comunidades indígenas, hay aproximadamente 36 pueblos originarios, y hay algo así como más de 1.500 comunidades indígenas. Acá hago un paréntesis, para por ahí si surgen algunas dudas. Pueblos originarios o pueblos indígenas se hace referencia, digamos, al pueblo, digamos, a la etnia de la cual forman parte, y comunidades indígenas son las organizaciones políticas en las cuales se organiza cada pueblo. O sea, por ejemplo, un pueblo puede estar conformado por tantas comunidades indígenas. Bueno, y antes de pasar a la Constitución provincial, hay otras leyes nacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la restitución de los restos mortuorios. Después hay un artículo también en la Ley Nacional de Educación que se refiere a la educación intercultural bilingüe. También hay un artículo en relación a niñez indígena en la Ley 26061. Hay leyes que van surgiendo, digamos, como consecuencia también de la demanda de las comunidades indígenas. A nivel provincial tenemos el artículo 149 de la Constitución. Este artículo es muy similar al 75, inciso 17, y a diferencia de eso incorpora la palabra Pachamama para darle sentido a la cosmovisión, a la cultura y a la forma de ver y al significado que tiene el territorio y toda la cultura para las comunidades indígenas. Este artículo fue incorporado en la última reforma, es decir, en el año 2006, y también fue como consecuencia de un proceso participativo entre los convencionales constituyentes y las comunidades indígenas. Es decir, que este artículo que está en la Constitución provincial fue consecuencia de un proceso en el cual las comunidades pudieron decir cómo querían y qué quería que diga ese artículo. Así que, de más está decir que los invito a leer
y también a buscar información si es que se encuentran interesados, porque es un artículo que refleja el pensamiento y la construcción que hicieron las comunidades indígenas para por fin tener una normativa a nivel constitucional provincial. Bueno, la idea es que todo este cuerpo jurídico, que lo dijo la Corte Interamericana en algunas sentencias, como Aguas-Tigni, está conformado por todo lo que tiene que ver con este marco legal internacional, pero también con la interpretación que hacen los órganos de los estados, y entre esos órganos está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este recorrido que tiene la Corte en resolver casos vinculados a comunidades indígenas, que empezó a fines de la década de los 90, y está llegando hasta ahora. La última sentencia que surgió es esta, la Cajonat versus Argentina, en febrero de este año. Hace un recorrido que es bastante interesante. Nosotros hemos puesto como bibliografía complementaria, hemos extraído algunos casos, 2 casos solamente como bibliografía obligatoria, porque pensábamos que en esos casos hace una síntesis de toda esta trayectoria que tiene la Corte, pero es muy interesante cómo va desarrollando la Corte, cómo hace esta interpretación del derecho de los pueblos indígenas a partir de una relectura y una aplicación de la Convención Americana de Derechos del Hombre, de Derechos Humanos. Porque, como dijimos, entre este marco jurídico que hay, la Convención Americana también forma parte. Entonces, la Corte, en aplicación, digamos, de esa convención, hizo una interpretación de sus artículos en el sentido de proteger y de que se encuentren incorporados también los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que estas convenciones de alguna forma surgieron en un momento histórico en el que las demandas indígenas quizás no estaban muy visibilizadas y tampoco han sido partícipes de estos instrumentos, pero eso no quiere decir, y como los tratados, como vienen viendo hasta ahora, son instrumentos dinámicos, de interpretación dinámica, eso no quiere decir que se apliquen a estas realidades y a estas demandas por derechos humanos propias de los pueblos indígenas. Y también está, bueno, para, digamos, hacer un recorrido sobre la jurisprudencia, nos hemos focalizado en el caso de la comunidad de Sarayaku versus Ecuador y la comunidad de la Cajonat versus Argentina. La Corte viene haciendo un recorrido en el sentido de, por un lado, interpretar el artículo 21, que es sobre propiedad privada, y hacer una interpretación sobre la propiedad colectiva de la tierra. Es decir, que trae y profundiza el significado de la tierra y el territorio para las comunidades indígenas, y a la luz de este artículo dice que se aplica esta protección porque también se refiere a la propiedad comunitaria indígena. Hace una interpretación en el sentido de que la posesión para las comunidades indígenas se asimila a la propiedad. Es decir, que no hace falta una demostración de un título, así entendido en los términos civiles, porque para las comunidades lo principal es la posesión, es decir, el uso y goce que hacen de su tierra y de su territorio y de sus recursos naturales, porque también tiene que ver con la historia de las comunidades, una historia que tiene que ver con la construcción de unos estados modernos, monoculturales, en el cual sus instituciones han sido creadas y su derecho ha sido creado por encima de estas formas de las comunidades indígenas, incluso avasallando sus derechos. Entonces, la interpretación que hace del artículo 21 es interesante porque incorpora y las abarca en el sentido de que también este marco legal se aplica en ese sentido. Incluso en el caso de Yaqui Apsa, lo que interpreta cuando es un caso en donde también entran en tensión la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y la propiedad privada, y lo que dice es que en esos casos se tiene que aplicar todas estas normativas relacionadas a las restricciones, es decir, tienen que pasar por este filtro en el cual tienen que analizar si es que
hace falta o no y cuál tiene que ser, qué es lo que tiene que priorizar en esos casos. Y entonces llega a conclusiones como que si la comunidad indígena se encuentra en riesgo, porque se trata de toda una cultura y de una comunidad que usa su territorio para la supervivencia de esa cultura, en esos casos en donde entra en tensión, el Estado tiene que responder a favor de las comunidades indígenas. Es decir, que tiene que agotar los medios para que en esos casos, en donde entran en tensión estos derechos, las comunidades indígenas no se encuentran en riesgo tal de que se pierda esa cultura, porque en definitiva lo que se trata y lo que tiene que ver es que la propiedad, la tierra, el territorio, tiene un significado especial, en donde no se lo entiende como se lo entiende en un derecho civil o en una concepción individualista o neoliberal. No tiene un uso comercial, sino que tiene un uso espiritual, un uso cultural y un uso finalmente de supervivencia. Esta interpretación que hace del territorio, de la cultura y de la cosmovisión, la va reproduciendo la va profundizando en todos estos casos, hasta llegar a este caso Sarayaku, que lo incorporamos en la cátedra porque nos parece fundamental que acá la Corte desarrolla todo lo que tiene que ver con con el procedimiento del consentimiento libre, previo e informado. El consentimiento libre, previo e informado es este derecho que tiene como esta doble fase, es un derecho y a la vez es un mecanismo para garantizar otros derechos, que tiene que ver con que las comunidades tienen que ser consultadas por los estados, tienen que participar y ser consultadas cuando exista alguna ley o alguna normativa, medida, que tenga como fin eh, involucrarlas o que tenga algún impacto en las comunidades indígenas, que tenga que ver con sus derechos, con su cultura y con su territorio. Es decir, el Estado está obligado a garantizar este mecanismo de la consulta previa e informada todas las veces que el Estado de alguna forma diseñe, ejecute alguna política, medida en el cual esté relacionado, esté vinculado, tenga un impacto hacia las comunidades indígenas. O sea que el fin es, digamos, habilitar o implementar este mecanismo de consulta. Eso quiere decir que hay todo, digamos, una forma en que tiene que ser incorporado, en que tiene que ser llevado a cabo este mecanismo, que como lo dice, tiene que ser previo, tiene que ser informado, tiene que ser respetando sus instituciones culturales, no tiene que ser un aviso o una forma de informarlas y nada más, sino que tiene que ser todo un mecanismo y tiene que ser con el fin de lograr un acuerdo, ¿sí? En principio, si ese acuerdo no se logra, eso no quiere decir que el Estado no puede implementar esa política o esa medida, sino el Estado en ese sentido está solamente obligado a implementar este mecanismo y que sea acorde a las instituciones culturales de las comunidades. Pero hay en algunos casos puntuales, y es ahí donde lo desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que ese procedimiento de consulta sí o sí tiene que lograr el consentimiento libre, previo e informado, o sea, es vinculante para el Estado y para esa medida que se dispone a hacer ejecutar. Es decir, que en casos en donde se juegue la integridad física y cultural de la comunidad y del pueblo indígena, el Estado no solamente está obligado a habilitar o implementar este mecanismo, sino que también tiene que, para llevar a cabo esa política, esa medida, tiene que conseguir el consentimiento libre, previo e informado, y esos casos son en donde se juegue la integridad física de las comunidades. Por ejemplo, cuando tenga que de alguna forma movilizar o sacar esa comunidad de determinado territorio porque quiera hacer algún emprendimiento exploratorio o de explotación de recursos. En esos casos,
además de implementar este mecanismo de consulta, tiene que ser con el fin de lograr el consentimiento libre previo informado, y si no lo logra, en esos casos es vinculante y el Estado no tendría que hacer esa medida, esa política, ese proyecto, ¿sí? Les traigo, voy a probar, todo esto es nuevo para mí, esperemos que funcione, es el tráiler del documental relacionado a este caso, Sarayaku versus Ecuador. Dura 2 minutos, si es que por esas cuestiones técnicas no logra verse, les recomiendo, está en YouTube, pero vamos a ver si es que lo podemos ver. Hoy comenzamos la asamblea ordinaria de la comunidad de Sarayaku. El pueblo manda y el gobierno obedece. Si un dirigente está torciéndose, el pueblo mismo es el que le va a sancionar. El caso Sarayaku se origina en 1996, cuando el Estado ecuatoriano hace una concesión del territorio del pueblo quichua de Sarayaku en favor de una empresa, Compañía General de Combustibles. Esto sucedió sin que haya precedido consentimiento del pueblo que iba a resultar afectado. En 2002, la compañía argentina CGC llegaron ilegalmente a Sarayaku. El gobierno utilizó como mediadores a los militares, quienes vinieron armados, por eso hubo golpes, físicamente se hirieron. Se tomó la decisión de acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los petroleros cada 100 metros se disparan con dinamita. De repente se encuentra petróleo. Nosotros no somos dueños. Estamos esperando ya la última parte, que es la sentencia. No sabemos qué es lo que pasará. El gobierno ecuatoriano acaba de anunciar una nueva ronda petrolera que afectaría 3 millones de hectáreas en el centro-sur de la Amazonía y el territorio integral de 7 nacionalidades indígenas, incluido el pueblo de Sarayaku. Se está utilizando la mejor energía de punta que se puede tener en las actividades extractivas, y la actividad productiva genera contaminación. Y no hay tecnología en el mundo, digamos, capaz de solventar determinadas afectaciones ambientales. La lucha de Sarayaku ha sido un ejemplo de dignidad para el Ecuador e incluso para el mundo. Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un precedente obligatorio para todos los países del sistema de la OEA. La lucha se encamina en defender la vida. Que se respete los derechos humanos, el derecho a la naturaleza y el derecho a nuestra libre determinación como pueblos indígenas. Creemos que puede haber un mundo mejor y que no necesariamente tienen que despedazar a los pueblos indígenas para eso. Bueno, cualquier cosa, si quieren profundizar, la sentencia está puesta como bibliografía. Y el siguiente caso que también está es el de la Cajonar. No queríamos dejar de traer este caso que es el último, entonces hace un recorrido por toda esta jurisprudencia, entonces nos pareció como suficiente porque resume, digamos, todo lo que viene, toda la interpretación que viene haciendo la Corte. Y por otro lado, bueno, tiene que ver con una situación muy cercana, ¿no?, a nosotros y a nosotras, porque tiene que ver con la provincia de Salta, en donde las comunidades, los pueblos indígenas de ahí iniciaron este reclamo. Este reclamo fue acompañado por organizaciones de la sociedad civil, como el CELS, y después de muchísimas negociaciones, en la instancia en la que iban intercambiando informes con la comisión, implementaron algunas soluciones amistosas, pero en ese sentido no llegaron a ninguna solución, y entonces llegó el caso a la Corte, y la Corte sacó su sentencia en febrero de este año, y nos parece importante traerla porque además de que responsabiliza al Estado argentino por no haber resuelto la cuestión territorial, la cuestión relacionada a la propiedad comunitaria,
profundiza, hace una interpretación del artículo 26. El artículo 26 es el que habíamos visto en la unidad sobre ESCA, y lo que hace aquí la Corte, incluso ella dice que es la primera vez que se pronuncia sobre este artículo relacionado con el derecho al agua, a la alimentación, al medio ambiente sano y a la identidad cultural. Los interpreta, obviamente, o sea, su interpretación que hace, su lectura que hace es de manera independiente, y a la vez hace como una relación de estos derechos con las comunidades indígenas. Pensamos que es un gran avance, una gran conquista. Las reparaciones en ese sentido también han sido bastante interesantes. Obligó al Estado a que titule, y además la sentencia tiene que ver con una serie de medidas en el sentido de que las comunidades puedan acceder a ciertos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque esa venía siendo la mayor afectación. La provincia de Salta había dispuesto en algunos reglamentos, en algunos decretos, el otorgamiento de los títulos y de la propiedad, y eso por un lado no se estaba llevando a cabo, entonces el Estado fue responsabilizado en ese sentido, pero por otro lado esa demora en resolver esa situación que tenía que ver con la convivencia también entre comunidades indígenas y criollos, la demora en resolver esa situación había profundizado los daños en el medio ambiente, en el acceso a la alimentación, al agua y a la identidad cultural de las comunidades indígenas. También vuelve acá la Corte a hacer estas interpretaciones de la identidad cultural en el sentido no solo de la autonomía, la autodeterminación y la autopercepción que tienen las comunidades, que son todos principios y derechos, sino también que trae en la sentencia esta interpretación de que la cultura es dinámica, respondiendo a muchos mensajes del Estado, o muchas posiciones del Estado, que si bien no son directamente racistas o directamente violatorias a la identidad cultural, sí lo hacen de una manera solapada. Es decir, el Estado venía diciendo que, por ejemplo, las comunidades indígenas habían perdido algunas prácticas, que ya no se conservaba, si se quería, como esa identidad indígena, porque de alguna forma ya no preservaban ciertas cosas o hacían tales otras cosas, y ahí la Corte sella, digamos, esa discusión que ya la había tenido en otras sentencias, trayendo esto de que la cultura y el reclamo que tiene que ver con la identidad cultural es dinámico, es decir, que las comunidades indígenas son actores, sujetos de derechos, actores políticos culturalmente activos y culturalmente dinámicos. Lo que reclaman no tiene que ver con un pasado que existió y allá quedó congelado hace 500 años o más de 500 años, sino que tiene que ver con un reclamo de derechos, con un reclamo político, con un reclamo jurídico, en el cual la cultura se va transformando en el sentido porque las realidades se van cambiando, las necesidades van cambiando y también las respuestas del Estado van cambiando. Además, todas las veces que las comunidades indígenas de alguna forma van perdiendo, esto entre comillas, algunos rasgos culturales o van cambiando algunas cosas, tiene que ver porque siempre hubo una acción del Estado o una omisión del Estado, en el sentido de que si hubo una acción de un tercero, en el sentido de que intervino o que impactó o que en esa práctica cultural. Es decir, que por un lado, por la mora del Estado que tenía en resolver la situación, eso había forzado a las comunidades que tengan que modificar algunas prácticas porque no les quedaba otra, no tenían posibilidades, no les quedaba otra. Habían quedado en cercos cerrados, alambrados por criollos, en donde su agua se estaba contaminando, su forma de alimentación estaba cambiando, y entonces esos cambios tenían que ver con esa violación sistemática de derecho que el Estado perpetuaba, sostenía, omitía o las hacía directamente. Entonces por eso impactó en los cambios de costumbres que tuvo la comunidad indígena. Bueno, no queremos tampoco profundizar, la idea es que ustedes profundicen en estos casos.
son muy interesantes las sentencias de la Corte porque de alguna forma traducen, toman las concepciones de las cosmovisiones indígenas y las traducen, hacen interpretaciones que son muy profundas y muy necesarias para estas realidades y para estos debates. Bueno, yo quería hablar como un poco de la realidad quizás más allá de los casos y más allá de estos casos resueltos, de esta jurisprudencia y más allá de toda esta normativa necesaria que hay. Y para empezar a hablar de eso quería, bueno, traer esto es un mapa de la CEPAL que la hace en 2010. En el 2010 se hace como este censo sobre población indígena. Ahí pueden ver que en Argentina hay un 2,4 de comunidades, de personas que se autoperciben como perteneciente a una comunidad indígena. Si bien estos números, por ser números, está bueno como tener datos reales, no queremos dejar de traer que el censo que se realizó, especialmente el de Argentina, el 2010, que si bien incorporaba una visión intercultural o una visión de recabar información en el sentido de cuántas personas se identificaban como pertenecientes de un pueblo indígena, también fue criticado por las mismas comunidades porque era como una pregunta, como un formulario extra que no en todos los casos se aplicó y como además era como preguntas que deberían haber sido trabajadas con las comunidades indígenas, con participación de ellas, y porque además no tenía en cuenta esta cuestión que veíamos en el caso de la Cajonat en relación a la identidad cultural, no tenía en cuenta cómo estos procesos de identificación son dinámicos y tienen elementos subjetivos y objetivos, ¿sí? O sea, esta autopercepción está atravesada por este derecho a la autodeterminación y tiene que ver con que las personas se van identificando también en la medida que estos reclamos, estas demandas y estas movilizaciones por los derechos se van haciendo más visibles en la medida en que se va fortaleciendo el colectivo de pueblos indígenas. Porque ha sido un grupo, un colectivo que históricamente ha sido invisibilizado, no solo invisibilizado, sino que ha sido muy discriminado, sigue siendo muy discriminado. De hecho, hay diferentes niveles de discriminación. El Estado argentino es un Estado muy discriminador, que hay una sociedad que discrimina demasiado, que cree que es parte del pasado, que eso no existe, tiene como visiones que son como del buen salvaje, o que nos interesa solamente cuando hay alguna festividad, no sé, como el carnaval, la Pachamama, y versus una visión muy estigmatizadora en el sentido de que son los salvajes, el problema de la sociedad, que están avivados y solamente quieren reclamar por las tierras. Hay como muchas percepciones que solapadamente o directamente construyen un discurso muy discriminador acerca de los pueblos indígenas. Y en la realidad son pueblos que por un lado han sufrido históricamente la discriminación y el avasallamiento de sus derechos, pudieron sobrevivir a eso y pudieron organizarse y reclamar, y lo que reclaman es lo que queda, o sea, la cultura que quedó, los territorios en los que han quedado, para que eso no se pierda. Y porque el reclamo de ellos tiene que ver con no solamente con una cuestión de derechos, sino también con una demanda por un Estado intercultural o plurinacional. Y eso es lo que quería traer, parte de los debates actuales, de la situación actual y de los debates actuales. La gran pregunta que se hacen los autores y que nos hacemos todos los que nos dedicamos a derechos humanos y a pueblos indígenas es ¿por qué habiendo tanta legislación, tanta conquista de derechos, todo este cuerpo jurídico que hay, que es enorme y que es muy rico, muy necesario, muy indispensable, todos estos casos que han llegado y todos estos pronunciamientos y todas estas observaciones y toda esta construcción que hay, que se hizo obviamente por la lucha de las comunidades y de los pueblos indígenas, los autores señalan, incluso el relator de pueblos indígenas del 2011, James Anaya, vienen señalando ya estos organismos, esta brecha que hay
entre todo este marco normativo y la realidad de los pueblos indígenas. Señalan que no existe en otro colectivo tanta diferencia o tanta distancia, ¿no? Esa brecha tan grande entre toda esta normativa y la aplicación. Entonces ahí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa distancia? ¿Sí? Porque esa distancia cuando por fin, y muchos pueblos indígenas dicen, bueno, por fin hemos conseguido todo este marco normativo, pero ahora la situación real, la situación de fondo, la realidad de las comunidades no ha sido modificada sustancialmente. Entonces, ahí la mayoría de la bibliografía que traemos para la cátedra responde esas preguntas o intenta hacer propuestas o intenta responder esas preguntas. Y a la vez nos invita a pensar, a profundizar, no solo sobre la historia de esta movilización indígena y la conquista de estos derechos, sino sobre sus dificultades, sus complejidades. Nos invita a pensar incluso a que otra forma de ver el mundo y otros mundos son posibles. Y ahí la brecha puede ser explicada por muchas respuestas y de muchas formas. Principalmente tiene que ver con que son dos lógicas o dos estructuras diferentes. Los estados modernos, como decía anteriormente, se formaron por encima de todos los pueblos indígenas, por encima de todos estos derechos, avasallando. Incluso hay muchos autores que hablan de un genocidio cultural hacia los pueblos indígenas. O sea, estos estados no se hubieran construido, hablándolo así fríamente, si no fuera por toda ese genocidio que hicieron de los pueblos indígenas. Fue como políticamente necesario para la construcción de estos estados modernos esa negación, ese avasallamiento que hubo. Entonces, de repente, ahora estamos construidos así. Esta estructura colonial se mantuvo. Si bien ahora hay mucho más conciencia sobre esto, la estructura institucional del Estado no se modificó. Incluso la estructura, si se quiere, como democrática del Estado todavía no llega del todo a ser intercultural o plurinacional en el mejor de los casos. Entonces, todavía tenemos instituciones que no respetan los derechos, que no es que lo hacen directamente, no es que dicen acá no entran las comunidades indígenas o esta política o esta medida no se aplica, no, sino que lo hacen de manera indirecta, es decir, la escuela todavía sigue con algunas prácticas escolares o alguna currícula que de alguna forma enseña y la escuela lo sostiene, las instituciones educativas lo sostienen, como que las comunidades indígenas ya no existen o son parte del pasado o son ese dato folclórico, colorido, que a veces vamos de excursión a una maicha, etc. Pero está sostenido por todas las instituciones del Estado, está sostenido por todos los poderes del Estado. Es difícil, las comunidades indígenas pelean por ser reconocidos no solamente como sujetos de derechos, sino también como actores políticos en la construcción de estados que respeten todas las culturas y que sean interculturales. Es decir, que acá esta tensión que existe entre los pueblos indígenas y los estados siempre estuvo y probablemente siempre esté instalada. ¿Por qué? Porque el reclamo que hacen los pueblos indígenas tiene que ver con las estructuras mismas de ese estado monocultural, colonial, patriarcal, capitalista. Entonces, hasta que el Estado no modifique o no incorpore una visión más pluralista culturalmente, difícilmente dejen de haber violaciones a sus derechos. Y por otro lado también hay toda una sociedad o hay toda una concepción, hay todo un discurso que se construye desde la sociedad y se visibiliza de que los argentinos o las argentinas descendemos de los barcos, y entonces eso sobre esas construcciones también es difícil interpelar, digamos, la lucha que tienen las comunidades indígenas es muy difícil en ese sentido, y probablemente sea lenta. Hay algunas conquistas hasta ahora, como estos derechos,
pero es un camino que todavía queda por recorrer. A veces nos agobia, a veces nos agota a las personas que nos dedicamos a esta temática, que acompañamos, que tenemos amigos, amigas de comunidades indígenas y sabemos y conocemos, pero sabemos que también se trata de eso, de una lucha que hay que agarrar y sostener y que se va transformando, que es dinámica y que tiene muchos, y que es muy heterogénea, porque uno dice pueblos indígenas o comunidades indígenas y se imagina un solo sujeto colectivo homogéneo, y no es así. Hay muchos pueblos indígenas, hay muchas comunidades y cada una tiene una decisión sobre cómo interpelar al Estado, o sobre cómo van a ser los mecanismos de exigencia de derechos. Si bien hay algunos puntos de encuentro que tienen que ver con esta cuestión que no se resuelve de fondo, que tiene que ver con el territorio, con el uso de los recursos y con todo lo demás, por ahí las formas en que las comunidades y los pueblos llevan a la práctica eso, o esas peleas o esas demandas, difieren. Y bueno, y también hay todo un sector económico que se ha construido y del cual se beneficia y que tiene como una lógica de explotación de los recursos que va en contra de las visiones, cosmovisiones que tienen las comunidades indígenas sobre el uso del territorio. Entonces, eso hasta tanto no sea modificado, difícilmente deje de haber violaciones a los derechos. Y no quería dejar de traer también la realidad tucumana. Tucumán es una provincia que tiene, en el último censo que hicieron entre ellos y ellas, entre las comunidades indígenas, que tuvo que ver también con el proceso de relevamiento, aproximadamente 21.000 personas se autopercibían como, este número seguramente se va modificando, se autopercibían como perteneciente a una comunidad indígena. Ahí hay un mapa de Tucumán, en realidad está incompleto, ahí falta la comunidad de Indio Colalao. Acá en Tucumán está el pueblo de Aita y el pueblo Lule. La mayoría de las comunidades son del pueblo de Aita. Hay 16 comunidades del pueblo de Aita y una del pueblo Lule. Y la demanda es similar. Y a veces es más el trayecto que tienen las comunidades indígenas del pueblo de Aita, que la mayoría están organizadas en una organización que se llama la Unión de los Pueblos de la Nación de Aita, de Tucumán. También ha sido difícil, si bien ha sido una de las primeras provincias que finalizó el reglamento jurídico técnico catastral de la mayoría de sus comunidades. Esto quiere decir que se encontraría a nivel local en condiciones para pensar en una forma de instrumentar o de regular la propiedad comunitaria indígena. Si bien se adelantó en ese sentido, en la práctica hay muchas violaciones a sus derechos y esta solución de fondo a veces parece estar más lejos. Eso obviamente también teniendo en cuenta toda la heterogeneidad que tiene todo el movimiento indígena de acá de Tucumán. No queríamos también dejar de traer uno de los hechos más lamentables que sucedió en Tucumán, y que fue el asesinato de un comunero, de Javier Chocobar, en el año 2009, un 12 de octubre del 2009, con el peso que tiene esa fecha y con el significado. Este es un caso en el cual su sentencia recién salió en octubre del año 2018, es decir, que la comunidad estuvo exigiendo justicia 9 años, y este asesinato es uno de los casos más emblemáticos, no solo por esa violación al derecho a la vida y a la integridad de la comunidad, sino porque de trasfondo tenía todos estos intereses económicos de particulares por la explotación de sus recursos naturales. Ahí en la foto de abajo, ahí está esa pequeña garita, que es donde Javier Chocobar cae muerto después del disparo de Amin. Amin obviamente luego es condenado. Y eso es una cantera de piedra laja. Esta cantera de piedra laja se trata de un recurso que hay en las comunidades, del cual las comunidades lo usan para sus corrales y para sus viviendas, y que forma parte de su territorio, y estas personas estaban interesadas en explotarla, y un día van armadas a la comunidad, y bueno, y en un episodio en el cual
atacan a la comunidad. Javier Chocobar es asesinado y otros 3 comuneros más son heridos. Hay un video en la web, ustedes los pueden buscar como Javier Chocobar, porque una de las personas que va, Darío Amin, filma con su cámara, después la pierde en el hecho y eso después se recupera para la prueba del proceso judicial. Bueno, y ahí es donde claramente también se ve el acceso a la justicia de las comunidades indígenas. Este es un caso que lo hemos analizado desde esa mirada también, teniendo en cuenta como esto que traía yo hace rato, esta construcción tan colonial, estas estructuras tan coloniales que existen en las instituciones del Estado, y ahí no es ajeno, obviamente, el Poder Judicial. El Poder Judicial, si bien ustedes en la bibliografía van a ver algunas situaciones en las que el Poder Judicial local, provincial, por ejemplo en la provincia de Neuquén o en la provincia de Chubut, respeta o protege o aplica toda esta normativa. Acá en la provincia de Tucumán hay una diferencia y también tiene que ver con que todavía de alguna forma el Poder Judicial está como muy alejado o no conoce o tiene intereses también políticos y económicos por sobre los territorios, entonces es más resistente a aplicar toda esta normativa. Entonces en la práctica eso se ve en estudios que hicimos, en estudios de investigación que hicimos desde la organización Andes. Hemos podido sistematizar por un lado casos judiciales en donde estaban afectadas las comunidades indígenas, y ahí veíamos cómo el Poder Judicial responde de manera diferente cuando la comunidad es víctima o cuando la comunidad es la que es denunciada, y cómo los desalojos se ejecutan rápidamente en contra de ellas, las detenciones, todas estas violaciones también a la integridad personal y a la integridad colectiva. Hay como una diferencia en la actuación del Poder Judicial, y también hemos podido ver, hacer un mapa de la conflictividad y ver que permanentemente hay conflictos en los territorios de las comunidades indígenas. No todos ellos llegan a judicializarse, es decir, que hay un gran obstáculo en el acceso a la justicia, y a veces tienen picos tan altos, esa conflictividad, que terminan en los asesinatos, como pasó en el caso de Javier Chocobar. Bueno, sí, es una forma como un poco también triste de cerrarlo, pero también para traer que no es una realidad a la cual estamos tan alejados y alejadas, y porque esto no va a estar en la bibliografía, entonces quería aprovechar para traerlo como para también ponernos ese lente de que es una realidad que nos atraviesa a todos y que finalmente tiene que ver con un reclamo de un Estado intercultural, no de otro Estado, como se dice, sino de Estados que sean más comprometidos con la diversidad cultural y que realmente pueda abarcar, como dijo el video, otras formas de ver el mundo. Aquí hay una foto que fue sacada por un compañero, un amigo, compañero, en el 21 de junio, en la ventanita queda en la comunidad india de Quilmes, y ese es el 21 de junio, es el solsticio de junio, y bueno, no quería dejar de traer que hoy estamos en el solsticio de diciembre, en el Capac Raimi, es como la fiesta grande del sol, es también una celebración de las culturas andinas y de la cultura yayita de acá. Entonces, bueno, no quería dejar traer a colación que hay un calendario, que hay celebraciones culturales, que nos abarca a todos y que tiene que ver con la construcción de una cultura, de una mirada, de una visión del mundo que refleja muchas cosas. Entonces, de esta manera, bueno, voy a interrumpir ahora la... Bueno, para no demorar más, cualquier duda, consulta, sugerencia que tengan sobre el tema, vamos a estar por el aula virtual, ya vamos a ver, vamos a decidir también en la cátedra si es que incorporamos alguna actividad más relacionada con esta unidad, porque justo nos ha tocado una semana que hay feriados, entonces vamos a ver si dejamos colgada alguna actividad o algún foro de consultas o algunos otros videos que a ustedes les sirva para leer la bibliografía. Bueno, yo aprovecho para despedirme,
para tomarme la atribución de despedirme en palabras de la cátedra. Esta es la última clase de este año que ha sido difícil para todas y todos. Para nosotros también, la virtualidad ha sido algo en lo que nos hemos tenido que ir amigando a medida que pasó este semestre. Espero que haya sido accesible para todos y para todas. Sé que la presencialidad física a veces no se la puede reemplazar. Nos hubiera gustado estar presentes y construir con algunas dinámicas o con algunos temas esos debates tan ricos que existen en torno a los derechos humanos en general. Así que bueno, nos estamos viendo por acá, por el mismo canal, por el aula virtual, y que tengan un buen fin de año para todos y todos, y adiós.